Hola, ¿qué tal? Ahora vamos a resolver esta ecuación diferencial que está escrita en el formato una función de dos variables multiplicado por diferencial de x. Bueno, hay un más, hay un menos, pero se puede transformar en más. Otra función que está multiplicado por dy. Entonces, uno lo que puede pensar es que tal vez existe algún factor integrante, tal vez esta ecuación sea exacta, pero lo que vamos a tratar de hacer es evitar ese método, sobre todo si la ecuación no es exacta, porque tal vez no tengamos una forma de encontrar el factor integrante, porque no existe una fórmula general para el factor integrante y solo existe una fórmula cuando el factor integrante es de la forma una función exclusivamente de x o una función exclusivamente de y. Por lo tanto, hay un método que funciona en el 100% de los casos, que ocurre que si esta función es homogénea de grado cualquiera, 3 por ejemplo, o 2 o 4 o a, y esta función también es homogénea del mismo grado, entonces vamos a decir de que esta es una m de x, y, tal que m de xt, coma it, va a ser igual a la misma función, pero elevado a una cierta constante, ¿ya? Y aquí vamos a hacer lo mismo, entonces vamos a decir de que t elevado a por n de x, y es igual a n de xt, y t. Entonces no es necesario que lo verifiquemos, pero lo importante es que 4x cuadrado tiene grado 2, x sí tiene grado 2 porque tengo un x elevado a 1, y un y elevado a 1 multiplicados, y el menos 3y cuadrado también tiene grado 2, por lo tanto esta es una homogénea de grado 2. Entonces vamos a cambiar el a y vamos a decir de que es homogénea de grado 2. Y a su vez podemos ver que pasa lo mismo con la n, por lo tanto esta también es homogénea de grado 2. Y si las dos son homogéneas del mismo grado, quiere decir que si yo la escribo de la forma de i en de x igual a la función que me queda dividiendo una por la otra, me va a quedar una ecuación homogénea de grado 0. Y esa homogénea de grado 0 siempre se va a poder resolver con una sustitución especial, que la voy a mostrar, y que con eso podemos transformar el problema en un problema de variables separables. Entonces, mucho bla bla, vamos a la acción. Entonces vamos a decir de que esta expresión la vamos a escribir como dy en dx, donde vamos a colocar lo que acompaña al dx como numerador y lo que acompaña al dy como denominador, pero cambiando el signo. O sea, por eso pasamos de este menos a más. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir por y 5x cuadrado menos 2xy menos y cuadrado. O sea, lo que hicimos fue solamente una escritura algebraica distinta. Y ahora lo que vamos a hacer es que, como ambas son de grado 2, lo que vamos a hacer es multiplicar arriba y abajo por x cuadrado dividido por x cuadrado, que es un 1, asumiendo de que x es distinto de 0. Esto siempre se necesita asumir de que la solución particular no pasa por el x igual a 0. Entonces esto me va a quedar como 4, porque lo que voy a hacer en realidad es dividir por x cuadrado. Pero multiplicar por x cuadrado, x cuadrado, multiplicar por 1 sobre x cuadrado dividido por 1 sobre x cuadrado, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es dividir por x cuadrado arriba y abajo. Entonces aquí me va a quedar 4 más y dividido por x, que lo voy a poner en un paréntesis, y menos 3 veces y dividido por x, también en un paréntesis, pero todo esto al cuadrado. Y hacemos lo mismo abajo. Aquí me va a quedar un 5, este me va a quedar un 2 veces y dividido por x, en un paréntesis, y este me queda menos y sobre x al cuadrado, el cuadrado no afecta al menos, ¿ya? Por eso te pongo un paréntesis. Entonces vamos a decir de que mi sustitución que voy a hacer siempre es u igual a y sobre x, ¿ya? Como necesitamos la derivada ahora con respecto a x de u, lo que voy a hacer es ordenar eso para que no me quede la derivada en cociente, sino que la voy a dejar como la derivada de un producto. Por lo tanto, esto va a ser y igual a u por x. Y ahora sí, voy a derivar con respecto a x, pensando de que x es la variable, u es una función de x
e y también es una función de x. Por lo tanto, esto me va a quedar como d en de x, que es lo que yo tengo acá, igual a la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo, que como estoy derivando con respecto a x, es simplemente un uno o no lo escribo. Por lo tanto, esto es de u en de x por x más u. Entonces voy a introducir ese cambio en mi ecuación diferencial de este paso, ¿ya? Por lo tanto, me va a quedar, en lugar de d en de x, me va a quedar, voy a volver al azul, de u en de x por x más u, igual a 4, y siempre que diga y sobre x, recordemos de que eso es u. U menos 3u cuadrado. Recordemos de que esto solo funciona cuando tenemos una homogénea de grado A arriba y una homogénea de grado A también abajo, porque ahí se transforma en una homogénea de grado cero. Y eso quiere decir de que cuando yo tengo la expresión escrita en términos de U, va a depender solo de U. ¿Y qué me va a faltar? Me falta pasar ese U hacia el lado izquierdo, perdón, derecho, para que quede una función exclusivamente de U. Y ahí voy a poder aplicar variables separadas porque puedo dividir o multiplicar por dx dividido por x, entonces voy a tener una función de u a un lado y una función de x al otro. Para pasar el u que dijimos en el lado derecho, lo voy a pasar como u, bueno, lo voy a amplificar por el denominador común que tiene. Entonces va a pasar como menos 5u más 2u cuadrado y más u al cubo, ¿ya? Entonces esto me va a quedar u al cubo, por lo que dijimos, más 2u cuadrado, pero tengo un menos 3u cuadrado, por lo tanto aquí me queda menos u cuadrado. Y también tenía un menos 5u, pero ya tenía un más u, por lo tanto aquí me queda menos 4u cuadrado más 4. Y ahí podemos ver de que el problema estaba bastante preparado para que esta expresión, si bien me queda de grado cúbico, me queda factorizable, ¿ya? Lo vamos a dejar para después porque quiero explicar por qué tenemos que ordenar de una cierta manera. Aquí mantenemos el denominador común. Recordemos de que el u lo amplificamos por ese denominador común, por lo tanto pasaba como menos u cubo, menos 2u cuadrado, más 5u, pero eso pasa restando. Y por eso cambié los signos y resolví en el mismo momento agrupando por grados. ¿Ya? Entonces, muy importante. En el lado izquierdo tengo du dividido por x. Yo sé que en el fondo esto no le gusta a los matemáticos, pero yo lo que voy a hacer es decir que voy a ordenar esa expresión y dejar el de u multiplicado por la función de u que lo acompaña, y el de x lo voy a dividir por x. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a invertir la operación, porque siempre tiene que quedar el de u como numerador y el de x como numerador, aunque en el fondo no son fracciones, ¿ya? Pero es es el truco que hago, pero en el fondo hay que explicar bien por qué puedo hacer eso y no quiero entrar en detalles en el video. Entonces, lo que voy a decir es que, claro, aquí me va a quedar 5, perdón, ahí moví justo la pantalla. Ya, voy a borrar esta raya y voy a decir 5 menos 2u, que era el denominador, ahora pasa a ser numerador, por du, dividido por u cubo menos u cuadrado menos 4u cuadrado más 4. Entonces lo que voy a hacer es escribir esto como u cuadrado, factor de u, claro, esto es u cuadrado, factor de u menos 1, menos 4, factor de u, perdón, aquí puse u cuadrado, pero era solo u, ya, porque era el más 2 claro, el menos 5u más u, entonces menos 4u, no 4u cuadrado, porque el u cuadrado ya lo había calculado antes. Entonces, ahí qué bueno que me di cuenta. Entonces, esto me queda factor de 4 de u menos 1. Y vemos que tengo un
u menos uno que aparece dos veces. Por lo tanto, esto también lo puedo escribir como factorizando por u menos uno, como u cuadrado menos 4 por u menos uno. ¿Ya? Entonces voy a borrar este paso intermedio. ¿Ya? Y me queda u cuadrado menos 4 por u menos uno. ¿Ya? Entonces, esto lo voy a escribir como u más 2 por u menos 2, que es u cuadrado menos 4 factorizado, y por u em, cuadrado menos uno. Ya, ahí pueden verificar de que está bien factorizado porque si yo reemplazo por u igual a uno en el numerador de acá, me da uno menos uno, cero. Menos 4 más 4 cero. Eso quiere decir de que u menos uno es factor. Entonces, por eso aparece ese u menos uno. Y pueden verificar que cuando reemplazan por u igual a 2 también eso se hace cero. Ese es el teorema fundamental del álgebra. Si hay un polinomio de grado 3 y hay valores de u que hacen que eso sea cero, quiere decir que lo puedo factorizar como u menos es cada uno de esos factores multiplicado por alguna constante, que en mi caso es un uno porque el término dominante tiene coeficiente 1. Ya, ahí me fui al mundo del álgebra, pero no importa. Entonces, lo que voy a hacer es que esto tiene que ser igual a x de x. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando tengo variables separadas? ¿Por qué aparece x de x? Por lo que dije antes. Tengo que ordenar las variables y siempre dejar en el numerador los diferenciales. Entonces, claramente aquí voy a integrar. ¿Ya? Yo sé que en el lado derecho va a aparecer un logaritmo natural de x. Voy a decir logaritmo natural solo de x porque voy a asumir de que la ecuación diferencial tiene soluciones solamente para los x positivos, ¿ya? Si alguien lo quiere generalizar, no importa, lo puede hacer, ¿ya? Y si a alguien no le gusta hacer eso, lo podemos dejar como valor absoluto de x, pero después vamos a tratar de simplificar ese valor absoluto para que no aparezca como valor absoluto, sino que venga la constante integración. Y la constante integración, en lugar de sumarla como c, la voy a sumar como logaritmo natural de c. ¿Y por qué voy a hacer eso? Porque eso lo puedo escribir como un solo logaritmo. Estoy haciendo rápido el lado derecho, ¿ya? Y voy a dejar como logaritmo natural de c veces x dentro de lo absoluto. Y pues después, como dije, como el x distinto a cero, o los x son positivos o los x son negativos. Por lo tanto, ahí lo vamos a dejar de la forma más general a partir de la constante integración, ¿ya? Hay mucha gente que se enreda con eso, pero no se compliquen. Lo importante es cómo integramos el lado izquierdo. Entonces, vemos que tengo una función racional, porque tengo un polinomio arriba y un polinomio abajo, y el polinomio de abajo está factorizado, y veo que el polinomio de abajo tiene grado 3 y el polinomio de arriba tiene grado 2. Por lo tanto, como el grado de arriba es uno menos, bueno, menor, ¿ya? Quiere decir de que puede ser que aparezca un logaritmo natural por ahí que nos va a simplificar el problema del logaritmo natural del otro lado, ¿ya? Pero en lo más general, como el grado del numerador es menor que el grado del denominador, podemos hacer fracciones parciales, ¿ya? Entonces, voy a borrar un poco estos pasos intermedios. Entonces, yo sé que tengo que resolver una primitiva, que es la primitiva de u. Por lo tanto, aquí voy a decir que en realidad es una primitiva con a, ¿ya? Con respecto a u, u más 2 más b de u dividido por el otro factor, que es u menos 2 y más otro factor, que no lo voy a poner c para que no se confunda con la constante de integración, le voy a poner d. Y eso, como dijimos, tiene que ser igual a logaritmo natural de cx dentro del valor absoluto, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer primero, encontrar las constantes a, b y d. C no, porque es una constante arbitraria, pero A, B y D son constantes de las fracciones parciales y por lo tanto tengo que determinarlas. Notemos de que podríamos calcular la primitiva sin calcular A, B y C, B y D en este caso, porque podemos hacerlo general, pero no quiero que nadie se confunda, así que lo vamos a calcular de inmediato. Por lo tanto, para calcular eh, las constantes de la fracción parcial, tengo que calcular el numerador e igualarlo a este numerador, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es decir que A multiplicado por los otros dos numeradores
más b multiplicado por los otros dos numeradores más d multiplicado por los otros dos numeradores. Lo voy a escribir como u cuadrado menos 4 porque yo sé que eso es suma por diferencia, por lo tanto así me queda más corto. Y eso tiene que ser igual al numerador solamente, porque este es el numerador, algebraicamente, igual a 5 menos 2u menos u cuadrado, que recordemos que era el denominador eh, original de cuando estamos haciendo las variables separables. ¿Ya? Entonces, ahora hay dos formas de hacer. Factorizando por u cuadrado, por u y por la constante, pero en este caso, como cuando reemplazo por ciertos valores se me eliminan todas las constantes menos una, voy a decir que voy a evaluar en el orden, no importa, en u igual a, por ejemplo, menos 2. Vamos a ir de menor a mayor. Cuando evalúo en u igual a menos 2, tengo que evaluar el lado derecho y el lado izquierdo. Cuando evalúo en el lado izquierdo, me queda el a, porque el factor u más 2 es el que se hace cero, por lo tanto se hace cero la parte del b y la parte del d, ¿ya? Porque tiene el u más 2, aunque lo haya escrito de otra forma. Eh, y cuando reemplazo en los coeficientes de a, me va a quedar menos 4 por menos 3. Y menos 4 menos 3 son 12. Por lo tanto, 12a tiene que ser igual, y lo voy a hacer pequeño. Acá. 5 eh, menos 2 por menos 2 más 4, 9. Y menos 4 son 5. Por lo tanto, ya tengo el valor de a. A es 5 doceavos. 5 dividido por 12. ¿Ya? Después voy a evaluar en el siguiente valor, que es 1. ¿Ya? Entonces voy a decir, ¿qué pasa si evalúo en u igual a 1? En u igual a 1 se me hace 0 el a y el b. Y el coeficiente del d no se me hace 0. De hecho, cuando evalúo en 1 me da 1 menos 4 menos 3. Por lo tanto, menos 3d, 3d. Menos 3 por d va a ser 5 más 2, perdón, 5 menos 2 son 3 y menos 1 son 2. ¿Ya? 5 menos 2 menos 1, o sea, 5 menos 3, 2. Por lo tanto, d vale menos 2 tercios. Y cuando evalúo, en el que me queda para que se haga cero algo, cuando evalúo en u igual a 2, se me hace cero el coeficiente del a, el coeficiente del d, y me queda el b. B por 2 más 2, que son 4, y 2 menos 1 son 1. 4 por 1 son 4. Entonces esto me queda 4, b igual a 5, eh, menos 4 me queda 1, y menos 4, 1 menos 4 son menos 3. ¿Ya? Entonces b es igual a menos 3 cuartos. Pueden hacer la verificación de que esos números están bien, haciendo la fracción completa. O sea, 5 doceavos dividido por u más 2, menos 3 cuartos dividido por u menos 2, más menos 2 tercios dividido por u menos 1. Juntan los denominadores y van a ver que llegan al 5 menos 2u menos u cuadrado. ¿Ya? Si alguien lo quiere hacer por otro método, no importa. Lo importante es que llegue al mismo número. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer ahora es cerrar el paréntesis rojo y calcular las primitivas, ¿ya? Entonces vamos a decir, o ya dijimos, que la primitiva no depende de, eh, o sea, la forma en que calculamos las primitivas no depende de las constantes, pero sí las constantes afectan el resultado. Por lo tanto, esta primitiva, la primitiva de acá, es a por logaritmo natural de 1 más 2, ¿ya? Por lo tanto, en lugar de escribir eso, voy a escribir 5 doceavos por logaritmo natural de, y aquí también podemos poner valor absoluto, 1 más 2. Ya. Más la constante b, que es menos 3 cuartos, por lo tanto vamos a poner menos 3 cuartos, por logaritmo natural de u menos 2, en valor absoluto si lo quieren hacer.
y más d, que son también un número negativo, logaritmo natural de u menos 1. Ya, entonces vamos a hacer un truco para dejar todo esto es igual al logaritmo natural de cx en valor absoluto. Vamos a dejar el lado izquierdo en un solo logaritmo. Entonces, cuidado acá, porque lo que tenemos que hacer es multiplicar, o mejor dicho, dejar todas las constantes que acompañan en términos de doceavos, porque es el número, el máximo común múltiplo de 12, 4 y 3, que son los denominadores. Por lo tanto, esto lo vamos a multiplicar por 3 y lo vamos a dividir por 3. 4 por 3 son 12. Y esto lo vamos a multiplicar por 4. O sea, aquí vamos a... No me alcanzaba el espacio, pero voy a tratar de arreglarlo igual. Vamos a decir menos 2 tercios por 4 y por 4. Y en ese momento se transforman todas en doceavos, ¿ya? 5 doceavos, 9 doceavos, bueno, menos 9 doceavos y menos 8 doceavos, ¿ya? ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque lo vamos a escribir como un solo logaritmo eh, dentro de una raíz doceava, porque por propiedad del logaritmo, las fracciones de doceavos se pueden escribir como raíz doceava, ¿ya? Y ahí es importante, por eso el valor absoluto, raíz doceava, y los numeradores, que son ahora 5 menos 9 y menos 8 van a quedar como potencias, ¿ya? Por lo tanto, para simplificar un poco y no escribir tanto, voy a decir que esto es. Si quieren, pueden poner también un doceavo fuera. Y vamos a hacer las potencias del... Ahí me quedó distinto color, pero eso fue sin querer, ¿ya? Entonces voy a decir aquí que esto es u más 2 a la quinta. Y aquí, como es negativo y me queda noveno, voy a decir aquí u menos 2 a la novena, pero dentro del denominador, y u menos 1 elevado a 4 por 2, que son 8. También en el denominador, porque también es negativo. Ahí está escrito en un solo logaritmo natural. Entonces, como ahora veo que tengo un logaritmo natural a un lado y un logaritmo natural al otro, lo que voy a hacer es eliminar el doceavo para que pueda aplicar la propiedad sin problema. Entonces aquí voy a colocar raíz doceava de todo esto, ¿ya? Entra como una raíz de orden 12. Y esto es igual al logaritmo de c por x. Entonces aquí dos posibilidades. O sea, vamos a hacer las dos cosas, pero el orden no importa. O volvemos a la variable, porque recordamos de que u es igual a y sobre x, o hacemos exponencial y vamos a notar de que como me queda el logaritmo natural de algo igual al logaritmo natural de algo y hay una constante, puedo decir de que esa constante es la que define si es más o menos en el fondo. Entonces voy a eliminar acá y voy a decir de que la constante va a ser igual a la raíz doceava. Y ahora en lugar de decir u más 2 vamos a decir y dividido por x, que eso es u, más 2. Ahí no es necesario que hagamos el juego algebraico para sumar, elevado a la quinta, dividido por i menos x, menos 2 pero elevado a la novena, y por i dividido por x, menos 1 elevado a la 8. Todo esto dentro de la raíz doceava. ¿Y qué pasó con el x? Bueno, el x estaba multiplicando el c, por lo tanto ahora podemos decir esto dividido por x o multiplicado por 1 sobre x, ¿ya? Y ahí lo dejamos en el lado. Entonces aquí voy a borrar los pasos intermedios para dejar en claro de que esa es la solución, o si alguien quiere escribirlo de otra forma, podemos multiplicar por x, pero hay que tener cuidado, porque cada uno tiene una potencia distinta, ¿ya? Entonces, si lo quisieran hacer multiplicando por x, tienen que tener el cuidado de que los x que entran en los paréntesis de x a la quinta no son iguales que los x de los novenos y los octavos. Entonces, si no lo quieren complicar, déjenlo. Ah, cometí un error ahí en el borrar. Importante que estén bien definidos los paréntesis.
y que la raíz doceavas afecta a esas potencias, pero no afecta al x. Y no es necesario despejar y en términos de x, porque ahí tenemos una expresión que en realidad es una función de dos variables, o sea, f de x, y es mi solución, y eso también puede ser igual a las constantes de integración. O sea, perdón, no a las constantes. Sí, a las constantes de integración, pero en realidad estas son curvas de nivel en el contexto de funciones de dos variables. ¿Ya? Entonces, si alguien, si alguien quiere escribirlo de otra forma, puede elevar a 12 ambos lados, y como c es una constante arbitraria, c elevado a 12 también es una constante arbitraria, y me queda la misma expresión sin la raíz doceava, pero me queda multiplicado por x elevado a 12. Entonces, si alguien lo quiere escribir de otra forma, puede decir de que es, lo vamos a hacer en rojo para decir que es una escritura alternativa. Vamos a decir de que esto es y dividido por x más 2 elevado a la quinta, dividido por x elevado a, a la 12, por lo que dijimos recién, y dividido por x menos 2 a la 9, y dividido por x menos 1 elevado a 8. Si no se entiende bien el 8. Ahí. Pero no se compliquen en cómo entregar la respuesta, lo importante es que siempre vuelvan a la variable, ¿ya? Pueden dejarlo como y dividido por x, o pueden escribir la estructura algebraica de otra forma. Lo importante es que entre más arreglos hagan, más riesgo corren de que cometan algún error de traspaso o algebraico. Así que yo les recomiendo que lo dejen así, o en la forma alternativa del rojo, y no se preocupen más de despejar el y dividido por x, ni de que quede una respuesta explícita, a menos de que el profesor haya pedido dejarlo en un cierto formato, ¿ya? Así que hasta acá el video, espero que les haya gustado. Esta es una forma de resolver las ecuaciones diferenciales cuando tenemos de la forma m como una homogénea de grado A y n como una homogénea de grado A, donde A es igual a A. O sea, A y B, y A es igual a B. En mi caso, el A y el B valen 2, por lo tanto puedo ocupar este cambio de variable u igual a y dividido por x, y lo demás es puro trabajo algebraico e integración que ustedes ya deberían conocer. Así que hasta aquí el video. Muchas gracias por ver. Suscríbanse al canal Natomáticas. Yo soy Natolino. Muchas gracias como siempre y hasta la próxima.